Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se conecten. Como es y todos los miércoles, para nosotros es un gusto recibirlos acá en el capítulo virtual. Hoy tenemos el gusto de contar con Alejandro Cordero, quien nos va a conversar acerca de SQL Server 2014 Delayed Durability, visto desde una aplicación. Eh, para todos los que están interesados en mejoras de performance con respecto a cargas o LTP, esta charla va a ser de bastante interés para ustedes. Los próximos eventos, el próximo miércoles vamos a tener a Freddy Angarita, quien nos va a hablar de minería de datos, Machine Learning y Edge Insights. Seguido de Angarita vamos a tener a Miguel Escobar, quien nos va a hablar de Power Query y el lenguaje M. Y para el 25 de marzo, Germán Cayo, quien nos va a hablar de creando soluciones Always On SQL Server 2014 híbridas. Recordarle que todas estas sesiones se graban y las subimos nosotros al canal de YouTube. Si no sabíamos que tenía un canal en la comunidad, aquí está la dirección para el canal de YouTube. Igual el SlideShare, no sé si tuvieron la posibilidad de poderlo revisar, la presentación que nos va a dar Alejandro hoy. Nosotros la publicamos en el Facebook y la subimos a SlideShare para que así la puedan revisar, si gustan revisarla antes de que comience la charla, tengan una idea de lo que vamos a hablar. Igual síganos en Facebook, síganos en LinkedIn, síganos en Twitter. Todas estas charlas, al igual que los videos, los estamos publicando constantemente. Todos los lunes, acuérdense que nosotros mandamos el boletín informativo en el cual mostramos acerca de los diferentes eventos que se han realizado, donde pueden obtener los links para tener un enlace directo de las charlas que se han dado. Acuérdense que viene el Past Business Analytics, el cual se va a realizar en Santa Clara, California, del 20 al 22 de abril. Para todos los que tengan la posibilidad de ir, es una de las mejores conferencias con respecto a Business Analytics. Y este tipo de charlas llegan a ustedes gracias a los voluntarios que se suscriben a Paz. Entonces, si no es voluntario, suscríbase. Tiene muchas gratificaciones el hecho de poder realizar estas charlas, al igual que es bastante bueno el crecimiento profesional de cada uno de nosotros. Igual, si no se han registrado en Paz, aquí está la información de cómo registrarse. Acuérdense que el capítulo virtual pertenece a Paz, la Professional Association of SQL Server, la cual aquí están los diferentes enlaces de cómo estar en contacto con Paz. Y ahora, sin más preámbulo, tenemos el gusto de contar con un buen amigo, Alejandro Cordero, tico, costarricense, el cual nos va a hablar hoy de SQL Server 2014 Delayed Durability, visto en una aplicación. Alejandro. Muchísimas gracias, Kenneth. Con gusto. Bueno, amigos, ahorita les traigo lo que es SQL Server 2014 Delayed Durability visto desde una aplicación. Mi nombre es Alejandro Cordero, manejo mi blog junto con mi colega Warner Chávez en sqlturbo.com. Soy consultor de base de datos en la empresa PTN Group. Soy Scrum Master Certified. Si tienen alguna duda después de esta charla o si quieren contactarme por alguna razón, pueden hacerlo al correo alejandro@sqlturbo.com. Los scripts de esta sesión los vamos a estar subiendo en este blog sqlturbo.com en la sección SQL Server en español. En la agenda de hoy les traigo la durabilidad de las transacciones, cuáles son las transacciones completas contra las transacciones diferidas o Delayed Durability versus Full, la comparativa velocidad de una memoria en un disco y por qué esto es importante en este tipo de transacciones, cuándo es que se guarda la información en disco con las transacciones diferidas, los riesgos que se tienen que tomar en cuenta al trabajar con transacciones diferidas, posibles casos de uso, cómo implementarlo, cómo implementar las transacciones diferidas en un control a nivel de bloque atómico, en un control a nivel de base de datos, inclusive a nivel de transacción de commit. Vamos a ver ejercicios al respecto de cómo implementarlo. Vamos a ver también qué puedo esperar al implementar transacciones diferidas desde una aplicación. También les traigo un ejemplo de una aplicación .NET construida en Framework 4 utilizando el Enterprise Library Login Block.
Y finalmente vamos a ver un caso de pérdida de datos, básicamente tomando en cuenta el riesgo que hay que tener en nuestras aplicaciones cuando se utilizan este tipo de transacciones. Primero, una información de contexto. Vamos a ver básicamente cuáles son las transacciones diferidas, pero primeramente queremos ver cuáles son las transacciones completas y cómo se comparan. Una transacción completa básicamente nace de una aplicación. Luego que la transacción nace de la aplicación, esta transacción se va a la bitácora de transacciones del SQL Server o Transaction Log. Una vez que se guarda esta información aquí, se envía la información o se serializa en el archivo de datos o data file. Una vez confirmado este ciclo, se devuelve el control a la aplicación. ¿Qué significa esto? Que una vez que la transacción sale de la aplicación se mantiene esperando a que se cumpla este ciclo para poder retomar el control de ejecución de la aplicación como tal. A este algoritmo se le llama Write Ahead Logging, WAL, y es un algoritmo utilizado para el manejo de transacciones completas o también se le llama para integridad de los datos. Es un algoritmo muy utilizado, no solo SQL Server utiliza este tipo de algoritmo, básicamente otras bases de datos como Oracle o MySQL también las utilizan. Ahora, se dice que una transacción es completa y es sincrónica porque básicamente va siguiendo una secuencia de pasos. Ahora, ¿cómo se compara esto con una transacción diferida? Tenemos una transacción que nuevamente nace desde una aplicación. Esa transacción toca la base de datos, ya sea en la bitácora de transacciones en la memoria, como lo vemos acá en el paso número 2, pero inmediatamente yo devuelvo el control a la aplicación. ¿Qué significa? Que en este momento los datos que yo envié a la base de datos los mantengo en memoria, los pongo disponibles para futuras transacciones o futuros usuarios. Y luego, asincrónicamente, después de un tiempo y a ciertas circunstancias, SQL Server va a serializar o va a guardar la información que tiene en memoria en un archivo de datos. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar mayor rendimiento por dos situaciones. Primero, la secuencia es más corta, la transacción entra al motor de base de datos. Una vez que se encuentra en la bitácora de transacciones o en la memoria, devuelve el control a la aplicación. Esto significa que la aplicación tiene que esperar menos para que una transacción sea completada. Y de igual forma, vemos que en este ciclo de vida inicial de la transacción, esta solo tocó el disco una única vez. O puede que inclusive se mantenga en memoria dependiendo del caso de uso. Si lo comparamos con el caso anterior, una transacción completa básicamente entra y al menos toca el disco una vez en la bitácora de transacciones y toca el disco otra segunda vez en un archivo de datos, al menos. En una transacción diferida estamos viendo que solo una vez va a tocar el disco duro o inclusive se va a mantener en memoria. ¿Por qué esto es importante? Porque los accesos en memoria son mucho más rápidos que los accesos en disco. Aquí les tengo una comparativa. En este primer ejemplo, tenemos, vamos a hacer, esto es como un screenshot de una aplicación que se llama Crystal Disk Mark. Esta aplicación básicamente se le configura un tamaño de datos que se quiere probar contra un disco duro y este va a realizar escrituras y lecturas secuenciales de 512K, de 4K y nos va más o menos a tirar el rendimiento de megabytes por segundo para lecturas y para escrituras. Entonces, en este primer caso, tenemos un screenshot de un ejemplo que se hizo sobre un RAID 10, una configuración típica, formado o conformado por 4 discos duros. Vemos que la velocidad de un disco duro regular en unas lecturas son de 129 megabytes por segundo, escrituras son 124. Aquí hay una comparativa con un SSD, que es un disco de nueva generación, ya no funciona con un disco y con una lectora sobre este disco, básicamente funciona con chips más parecidos a los de una RAM. Vemos que el rendimiento es casi del doble, 271 megabytes por segundo para lecturas y para escrituras 186. Ahora, con un software llamado AMD Radeon RAM Disk, básicamente lo que hace este software es agarrar un espacio de la RAM y presentarlo al sistema operativo como si fuera un disco duro más, de manera que lo podrías utilizar para una base de datos, para guardar discos, para guardar archivos
y etcétera. Entonces, lo que hicimos acá con este ejemplo de esta Crystal Diskmark fue correr la misma cantidad de datos y vemos que en lecturas tenemos que se pudo alcanzar hasta 6.750 megabytes por segundo y escribir hasta 8.532 megabytes por segundo. Vemos la diferencia abismal entre un disco duro y una RAM. Esto significa que si una transacción completa llega, y por definición la transacción completa vive siempre en este disco duro, voy a tener es más o menos un rendimiento de este tipo. Contra una transacción diferida que va a evitar tocar este disco duro y va a tratar de vivir más en memoria. Entonces, obviamente, tal vez la comparativa no es exactamente igual en una transacción. También una transacción de base de datos no necesariamente es secuencial. En este caso estamos viendo una escritura secuencial. Pero como para tener una idea, vemos que realmente el rendimiento de trabajar directamente desde una RAM contra un disco duro es bastante mayor. Entonces, en la medida de lo posible que una transacción diferida evita tocar un disco duro, vamos a tener un mayor rendimiento. Ahora, sabemos que la transacción entra al motor de base de datos, esta es procesada, se devuelve el control a la aplicación y luego se queda en memoria. Pero entonces, ¿cuándo es que se guarda esta información en disco? Básicamente, Microsoft define que el producto de SQL Server 2014 principalmente va a escribir o a serializar esta información de memoria en disco en estas siguientes tres circunstancias. Otra transacción completa en la misma base de datos realiza un cambio y ejecuta un commit exitosamente. Básicamente yo puedo tener transacciones diferidas y completas corriendo sobre la misma base de datos, inclusive sobre la misma tabla, sobre el mismo set de datos. Pero si yo entro y mi transacción número 1 es diferida, quedo en memoria, inmediatamente yo mando una transacción completa y le hago un commit exitosamente, eso va a significar que se va a ejecutar un flush de memoria, un flush de las páginas de memoria y se van a guardar. Entonces, de manera que las transacciones completas también van a tener una influencia en la forma en la que yo trabaje en mis transacciones diferidas. SQL Server también da la posibilidad de que yo como administrador de base de datos controle el comportamiento de este guardado de información de memoria al disco, utilizando el comando spflushlog. Yo podría correr este comando en un Management Studio. Esto me va a obligar que lo que sea que esté en este momento en el buffer sea guardado en disco. Inclusive hay gente que lo que ha utilizado es poner este spflushlog en un job para que corra cada cierto tiempo, como para garantizar que realmente se esté guardando la información. Sin embargo, tampoco es como lo recomendado. Otra característica interesante del SQL Server 2014 es que al introducir las transacciones diferidas, también se modificó el buffer o el espacio de memoria de SQL Server. Básicamente dentro de este buffer va a haber otro espacio más pequeño, que es el espacio destinado a transacciones diferidas. Entonces, de acuerdo al tamaño máximo de la memoria de la máquina, de acuerdo al tamaño máximo definido para SQL Server, de acuerdo al tamaño máximo de este espacio de memoria para transacciones diferidas, va a llegar un punto en que este se va a llenar, y si SQL Server identifica que este espacio de memoria se llenó, entonces él va a generar un flush para hacer más campo de memoria. Entonces, básicamente, al llenarse, va a hacer espacio guardando la información en disco. Si revisan la documentación del MSDN, hay otro cuarto caso que se expone, sin embargo yo no lo pongo aquí, lo voy a mencionar brevemente, porque es un poco confuso. Básicamente dice que SQL Server también arbitrariamente puede decidir guardar la información que está en memoria en disco. Sin embargo, no se da ninguna garantía de que SQL Server haga esto y se debe planear que esto no va a suceder. Entonces, básicamente les aconsejaría tomar en cuenta estas circunstancias principalmente. Ahora, ok, tenemos las transacciones diferidas, son más rápidas, se guardan en memoria, pero hay un riesgo. Tomemos en cuenta este ejemplo. Tengo una tabla con ID número 1, con una ubicación San José. Tengo una tabla con ID número 2 y una ubicación Ciudad de Panamá. Mi idea es insertar esta información en la base de datos. Entonces, imaginen el siguiente escenario. Ustedes administran un sistema de emisión crítica para una empresa muy importante.
El sistema cuenta con las últimas tecnologías y ustedes se han encargado de que la base de datos corra como un reloj suizo. ¿Qué es lo que pasa? El cuarto de servidores se limpia una vez al mes. Dan, que es el encargado de limpieza de estos espacios, se da la tarea de remover el polvo. Mientras Dan escucha una melodía de Metallica, limpia, de pronto retrocede y Dan, ¿qué hiciste? Has desconectado los servidores de la fuente de poder. ¿Qué pasa? Que en el momento que Dan desconectó los servidores de la fuente de poder, la transacción entró, se ha guardado en la bitácora de transacciones en memoria. En ese momento Dan comete el error. Luego corremos al servidor, tratamos de conectarlo, levantamos el SQL Server, revisamos nuestras bases de datos. Las bases de datos completan el proceso de recovery. Me fijo en la tabla y ¿qué pasa? Que la información que yo trataba de guardar ya no está ahí. Si vemos, en este escenario, la transacción nunca logró alcanzar el archivo de datos o data file. Por eso es que la información se pierde. Ahora, SQL Server realmente tiene una muy buena metodología de recuperación de información y de recuperación a fallos. Significa que esto puede que llegue a suceder, puede que no llegue a suceder. Inclusive en un fallo crítico del SQL Server podemos darnos la sorpresa de que cierta información realmente no se perdió. Como vimos realmente en los tres casos donde realmente se serializa la información que está en memoria en disco, puede ocurrir bastante seguido, de manera que si tengo transacciones completas que constantemente están llegando a mi base de datos, también voy a garantizarme que mis transacciones diferidas se estén guardando en disco. Entonces, de acuerdo al escenario, tienen que suceder distintas variables para que realmente yo llegue a perder la información. Pero de nuevo, tengo que tomar en cuenta este escenario. Entonces, ¿cuáles son los posibles casos de uso? Ok, lo primero y lo más importante es, yo voy a utilizar transacciones diferidas cuando se puede tolerar perder los datos. Básicamente, no importa si el servidor falla y pierdo los últimos 5 minutos de datos, los últimos 10 minutos de datos, esto no me va a afectar a mí la continuidad del negocio, no me va a afectar a mí el módulo de la aplicación, no me va a afectar a mí, o tal vez me va a afectar, pero de acuerdo a los SLAs o a los contratos de disponibilidad de los datos, yo puedo permitirme perder cierta cantidad de datos, lo cual está bien. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque mucha gente tal vez piensa que las transacciones diferidas van a ser como un botón de turbo. Sin embargo, estoy sacrificando algo y ¿qué es esto? Mi integridad de los datos, básicamente. Otro caso de uso para las transacciones diferidas es cuando se experimenta un cuello de botella en la bitácora de transacciones o transaction logs. ¿Qué pasa? Si yo tengo mi aplicación tiene un montón de transacciones, yo he identificado que básicamente tengo un transaction log o una bitácora de transacciones caliente. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de las transacciones que suceden en un segundo tienen un cuello de botella y ese es el transaction log. ¿Por qué? Porque tal vez solo tengo un transaction log, la información siempre pasa por ahí, tengo una base de datos en full mode. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo trato de implementar transacciones diferidas, al tener cierto porcentaje de las transacciones evadiendo primeramente el escritura en los transaction logs y tratando de mantenerse en memoria, voy a liberar este archivo. Al liberar este archivo, libero las escrituras en disco y al liberar estos dos, también hago que la aplicación empiece a correr más rápido. Básicamente esa sería la teoría. Otro caso de uso es cuando las transacciones tienen un nivel alto de contención. ¿Qué es esto? Básicamente tengo muchas transacciones tratando de acceder al mismo objeto de base de datos o a las mismas páginas de base de datos. Si yo tengo una tabla A, mi transacción número 1 accede a esa tabla A con un lock exclusivo, tal vez es una transacción de delete. Luego tengo una transacción número 2, también trata de acceder a esa tabla. Otra transacción número 3 y así se me va acumulando. ¿Qué pasa? Que voy a tener una cola muy grande de transacciones esperando a que la primera transacción libere ese objeto para que las demás puedan procesarse, lo cual es normal. Sin embargo, hay un límite donde esta cola realmente me empieza a afectar el rendimiento de la base de datos y de la aplicación en general. Cuando yo identifico que tengo un alto nivel de contención sobre objetos y que realmente tengo un número alto de sesiones suspendidas, tal vez veo que el número de logs ha aumentado en los últimos tiempos, inclusive estoy sufriendo de bloqueos en mi base de datos, transacciones diferidas podría ayudarme a resolver este problema. Ahora,
¿Cómo lo implemento? Hay diversas formas de implementarlo. El primero y más sencillo es el control a nivel de base de datos. Básicamente, SQL Server nos da la posibilidad de hacer un alter de la base de datos y poner tres opciones. La opción por default de la base de datos va a ser disable. Una base de datos por default no va a permitir transacciones diferidas. Yo realmente tengo que manualmente especificarlo de acuerdo a mi caso de uso. Puedo configurar la base de datos para que las transacciones diferidas sean permitidas, que es esta segunda opción, allowed, que esto me va a permitir que si yo específicamente en una transacción especifico que quiero que sea transacción diferida, entonces la base de datos lo va a permitir. Y luego tengo el forced, que es la opción forzada, que es básicamente que todas las transacciones que entren a la base de datos, SQL Server va a tratar de manejarlas como si fueran transacciones diferidas, por default, la totalidad de ellas. Ahora, acá tal vez acotar ciertas excepciones, no el 100% de las transacciones pueden ser diferidas. A pesar de que yo agarro una base de datos y le pongo una opción de force, él va a tratar de convertirme todas, sin embargo hay ciertas salvedades. Por ejemplo, transacciones de tipo change, data capture, de auditoría, ese tipo de transacciones, por definición no van a poder ser diferidas. Ahora veamos un ejemplo que tengo por acá. Vamos a comenzar por crear una base de datos. Una base de datos en una llave USB que tengo en este momento conectada en mi laptop. La estoy creando en esta llave para poder utilizar el último ejemplo, que es donde vamos a simular un fallo en la base de datos. Entonces, como ven, es una base de datos regular. Tengo mi data file, mi transaction log. Vamos a crearla. Vamos a revisar por acá que se le ha creado mi base de datos PASS-PC. Listo. Ahora, si yo hago clic secundario sobre esta base de datos, utilizando la GUI, reviso las opciones de base de datos. Veo por acá la nueva opción que brinda SQL Server 2014, Delay Durability. Como ven, la opción default, luego de crear mi base de datos, es que esta opción esté deshabilitada. La única forma de controlar esta opción default sería modificando mi script de creación o modificando la base de datos model. Acá yo puedo escoger alguna de todas las opciones. Como pueden ver, yo podría escoger una opción acá o podría crear un script y mediante el script modificar la opción en base de datos. Acá lo podemos correr. Es así de sencillo. Esa es la opción más sencilla para habilitar las transacciones diferidas. Ahora, ¿cuál es la segunda forma de implementarlo? El control a nivel atómico en bloques. Vamos a ver, acá se me perdió un poco. Ok, el control a nivel atómico en bloques. ¿Cuáles son los bloques atómicos en SQL? Ok, el ANSI SQL como tal permite utilizar bloques atómicos. ¿Qué pasa? Que SQL Server 2014 los empezó a implementar, pero de una única forma, y esto es con los stored procedures que son nativamente compilados. Entonces, como podemos ver en este ejemplo de sintaxis, para crear un control atómico de una transacción y especificar que sea además una transacción diferida, por definición tengo que hacerlo a través de un stored procedure que sea nativamente compilado. Es por eso que la sintaxis dice create procedure with native compilation, schema binding, y luego el resto del bloque como tal con sus propiedades. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza. Ok. Vamos además a crear una tabla, que es la tabla que vamos a utilizar ahora para hacer las pruebas.
es una tabla que se llama VC-Test. Ok, ¿cómo implementar entonces transacciones diferidas por bloque atómico en un store procedure nativamente compilado? Ok, como pueden ver, esta es mi tabla. La tabla la tengo vacía, consta de un ID autonumérico, una ubicación, un comentario, campus varchar. Primero tengo que garantizar que mi base de datos realmente tenga la opción de transacciones diferidas habilitada. Lo voy a correr de esta forma. Luego voy a crear mi store procedure, que es nativamente compilado. Y luego voy a definir mi bloque atómico por acá. Y como ven, esta parte de la sintaxis, delay durability on, aquí es donde voy a especificar que mi transacción sea diferida. Luego dentro del store procedure voy a tratar de especificar cuál va a ser mi transacción, qué es lo que voy a ejecutar dentro del store procedure. Acá también otra salvedad. Los store procedures nativamente compilados tienen ciertas restricciones, no son iguales que los store procedures regulares. Por ejemplo, no puedo hacer llamadas de otros store procedures dentro de un store procedure compilado. Y hay ciertas otras cosillas ahí que tengo que tener en cuenta. Vamos a ver. Ok, si yo trato de crear un store procedure de esta forma, voy a tener una falla, y es esto. Yo acabo de crear una tabla regular, que se llamaba VC-Test, y me dice SQL Server que no puede utilizar esta tabla dentro de un store procedure nativamente compilado, porque no es una tabla que esté optimizada para memoria. Y acá vamos a hablar de otro nuevo feature de SQL Server 2014. SQL 2014, uno de los features más comentados y más anticipados fue el hackathon o las tablas in memory. Estas tablas in memory van a tratar de trabajar bajo la misma premisa de tratar de evitar los accesos a discos. Entonces, ¿cómo funciona una tabla in memory? Esta es una tabla que se crea dentro de un file group optimizado de memoria que va a tratar de recibir en memoria principalmente. De esta forma, la mayoría de los datos se van a guardar en RAM con ciertos algoritmos del motor de base de datos y me va a garantizar un mayor rendimiento. Ahora, el algoritmo que utiliza SQL Server para las tablas in-memory, a diferencia de las transacciones diferidas, es que sí me va a garantizar durabilidad de la información. SQL Server con las tablas in-memory sí garantiza recuperación de los datos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Esto era como un breve comentario para decirles que si yo quiero utilizar una transacción diferida utilizando bloques atómicos con un store procedure nativamente compilado, por obligación además debería estar utilizando una tabla in-memory. Entonces, vamos a proceder a hacerlo. Primero tengo que modificar mi base de datos y agregar un file group optimizado en memoria, que es para este nuevo feature de SQL Server 2014. Tengo que además agregar un data file a este file group para poder empezar a utilizarlo. Y voy a crear un objeto nuevo. Esta vez voy a crear una tabla sencilla. Es una tabla T1 con una columna. Y tiene esta opción por acá, si la pueden ver, es Memory Optimized On. Esta es la partícula, la sintaxis que me va a especificar que esta tabla que estoy creando sea una tabla in memory y además que se va a guardar dentro del file group que acabo de crear en este momento. Listo, tengo mi tabla creada. Ahora voy a tratar de hacer el store procedure de nuevo. Es un store procedure nativamente compilado, especificando un bloque atómico. Dentro de las características del bloque atómico específico acá, delay durability on. Si delay durability on va a ser el que me va a permitir tener una transacción diferida dentro del store procedure. Lo corro. Esta vez completa exitosamente. Ahora voy a proceder a ejecutar el store procedure. Básicamente voy a insertar en esta tabla un valor 1 y un valor 2. Acá ejecutar el store procedure. Con solo yo ejecutar este store procedure, ya yo ejecuté una transacción diferida. Si reviso la tabla, veo que tengo el valor 1 y 2 que acabo de insertar. Ahora, un ejercicio interesante. Revisemos el transaction log. ¿Qué fue lo que pasó con esta transacción diferida? ¿Cómo fue que se manejó en el transaction log? Si ven, aquí tengo una secuencia de eventos que han sucedido en el transaction log de esta base de datos nueva que hemos creado acá.
como pueden ver, la última transacción que se guardó realmente en el transaction log fue la creación del store procedure. La inserción de los datos como tal todavía no se ve en el transaction log. ¿Qué significa? Que este insert que yo hice a través de este store procedure compilado nativamente con una transacción diferida se encuentra en memoria, no ha tocado todavía el transaction log. Y por conclusión, todavía no ha tocado el data file. Entonces, básicamente, de esta forma podemos ver que la transacción realmente fue diferida, se mantuvo en memoria y tuvo un mejor rendimiento. Ahora, ¿qué es importante? Yo puedo utilizar transacciones diferidas forzadas con la opción de base de datos, como ya lo vimos. Puedo trabajarlas por bloque atómico, como lo estamos viendo en este momento, o puedo especificarlo con transacciones normales, como lo vamos a ver siguientemente. Esta opción que estamos viendo en este momento, que son store procedures nativamente compilados y con tablas in memory, es la opción que me va a brindar mayor rendimiento, es la combinación que me va a brindar mayor rendimiento. Esto por una razón, porque los store procedures nativamente compilados suelen ser más rápidos, ya que al compilarse en su creación, a la hora de ejecución van a ejecutarse mucho más rápido. Entonces, por ese lado, el store procedure me está dando una ventaja de rendimiento. Luego, estoy utilizando las transacciones diferidas, eso me da otra ventaja de rendimiento. Y luego, pero más importante, la tabla que estoy utilizando dentro del bloque atómico es una tabla in memory, que también me va a dar un beneficio de rendimiento. Entonces, esta combinación de opciones es la que me va a dar el mejor rendimiento para mi aplicación o para mi transacción diferida. Ahora, veamos cómo se utiliza en una transacción normal. Ok, acá tenemos una transacción regular. Tenemos un begin transaction. En este momento le estoy poniendo un nombre a la transacción simplemente para luego revisar esta transacción en la bitácora de transacciones. Luego tengo un insert into visit test, ubicación, comentario. Y tengo aquí los valores que voy a insertar. Como ven en el commit, hago un commit transaction, el nombre de la transacción, y esta es la partícula que nuevamente me va a especificar que esta transacción que está dentro de este begin y commit va a ser diferida. Delay durability on. Vamos a proceder a correrlo. Y efectivamente inserté mi record. Vamos a revisar la tabla y en efecto aquí puedo ver el record ya es accesible, a pesar de ser una transacción diferida, está disponible para las transacciones y para los usuarios. Veamos qué fue lo que sucedió en el transaction log. Como pueden ver, tengo mi transacción de prueba por acá, que esta fue la que acabo de guardar. En este caso, esta transacción diferida, a pesar de ser una transacción diferida, sí entró al transaction log por primera vez. Sin embargo, no inmediatamente se guardó en el data file. ¿Qué es esto? Lo que les quiero decir es que una transacción diferida no necesariamente va a entrar directamente al transaction log, puede también entrar directamente en memoria. En el caso anterior, como estaba utilizando un store procedure nativamente compilado, tablas in memory y además una transacción diferida, ¿qué fue lo que pasó? El insert que realicé se fue directamente a memoria. Eventualmente luego lo podríamos guardar en disco con un flush o SQL Server eventualmente lo va a guardar. ¿Qué fue lo que hice acá? Acá hice una transacción diferida por medio de commit. Y si revisamos el transaction log, esta vez sí entró directamente al transaction log. Entonces, como pueden ver, existen diversos mecanismos o diversos comportamientos de las transacciones diferidas. La idea es que de una forma u otra se va a evitar el data file como tal, al menos en una primera instancia. Eventualmente los datos van a ser serializados. En este ejemplo, si podemos seguir tratando como de ver la información. Si vemos esta tabla con el dbcc int, vamos a ver que se me asignó una página 304, 305. Yo le hago un select utilizando esta función fn_fish_log_formatter. Esto lo que me va a dar es la ubicación de la página en disco. Y con esta función básicamente lo voy a formatear para que sea como, más fácil leerlo. Yo inclusive podría utilizar un dbcc page para ver cuáles son los contenidos de esa página. Vamos a ver.
Tengo la página 304. Y como ven, acá está la información que acabo de guardar. Significa que a pesar de estar utilizando una transacción diferida, a pesar de estar evitando en primera acción un data file, de mantener los datos en memoria o en el transaction log, los datos van a estar disponibles para un usuario, las páginas de disco van a ser asignadas y eso va a permitir que las personas, las transacciones o los usuarios puedan seguir utilizando esta información sin problema. Ahora, ya vimos cómo implementar transacciones diferidas a nivel de base de datos, a nivel de bloque atómico, en nuestro proceso nativamente compilado, y a nivel de commit. Ahora, ¿qué puedo esperar al implementarlo desde una aplicación? Esto va a ser un ejemplo de Adobe.net. A mano derecha tengo más o menos un pseudocódigo. Vamos a ver. Y como pueden ver, una aplicación típicamente hable su conexión a base de datos, define una transacción, configura un SQL command, define el texto que se va a ejecutar contra la base de datos y luego ejecuta este comando. ¿Qué pasa? Que en este momento de ejecución de una aplicación Adobe.net, él se va a la base de datos y él espera. El hilo de ejecución de la aplicación en este momento está esperando a que la base de datos retorne el control y pueda seguir ejecutando los siguientes comandos. En este caso sería un commit y luego un write line. Este tiempo de espera, la idea es que desde una aplicación el tiempo de espera va a ser menor. Ahora, ¿será esto cierto? ¿No será cierto? ¿Qué tan rápido será? ¿Qué tanto tengo que esperar? Vamos a ver un ejemplo para tratar de probar esta tesis. Ok, acá en otras dos bases de datos, básicamente, lo que hice fue crear los objetos del login block del Enterprise Library. Básicamente, el login block del Enterprise Library es un patrón de desarrollo que brinda Microsoft para que se pueda ser utilizado de diversas tecnologías, de diversos lenguajes. En este caso, lo que estoy haciendo es un ejemplo de C#.net. Básicamente, tengo un proyecto por acá. Tengo referenciadas varios DLLs del Enterprise Library, entre ellos el más importante en este caso sería el Library Login Block y el Login Database. ¿Qué es esto? Básicamente yo me puse a pensar cuál es uno de los casos que realmente yo puedo utilizar en transacciones diferidas. Ok, imaginen el siguiente escenario. Tienen una aplicación, la aplicación hace transacciones, genera facturas, maneja detalles, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto de vida en esa aplicación donde nace un requerimiento y este requerimiento es ocupamos loguear eventos, ya sea eventos típicos de la lógica de negocio. Cada vez que un usuario se loguea, ocupo que tener una bitácora para saber quién se logueó, a qué hora se logueó, a qué hora se hizo logout. Tal vez ocupo meterle a la aplicación esta estandarización para control de excepciones. Cada vez que una excepción ocurre, voy a escribir en un log, ya sea en el log de Windows, en un archivo plano o en una base de datos. ¿Qué pasa? Que a mayor nivel de auditoría, a mayor logueo que se le introduce a una base de datos, mayor va a ser el impacto en performance. Y es acá donde las transacciones diferidas pueden resultar muy útiles. Entonces, pienso yo que este es el caso de uso más útil en las transacciones, en las aplicaciones, que es cuando quiero utilizar realmente el logueo de eventos en una base de datos. Si ustedes realmente se han dado a la tarea de implementar logueo de una aplicación, van a ver que luego de implementar este logueo, el rendimiento de la aplicación bajó. ¿Y esto es por qué? Porque a cada proceso, además de el procesamiento del proceso como tal, del caso de uso, le estoy agregando el acceso a base de datos para guardar la información. Entonces, existen diversas formas de hacer este logueo. Una de esas es utilizando el Enterprise Library Login Block. Entonces, acá lo que vamos a ver es un ejemplo. Básicamente, voy a ejecutar
un logueo a través del Enterprise Login Block. Y lo que voy a hacer acá es definir mi objeto LogWriter, que lo que me va a hacer es llamar el DLL, el Login Block del Enterprise Library, y voy a ejecutar una transacción con este comando, logwriter.write. Esto va a ir a llamar el DLL del Enterprise Library Login Block y a guardarme una transacción en mi base de datos. ¿Qué pasa? Que he creado dos categorías para logueo. Una categoría para transacciones diferidas y una categoría para transacciones normales. Entonces, si yo a este logwriter le paso este segundo parámetro, delay login, él va a ir a buscar una base de datos que está configurada para transacciones diferidas. Si no le paso nada, como este otro ejemplo por acá, vamos a ver. ¿Ves? Acá este es otro ejemplo. Si no le estoy pasando nada, él va a ir a escribirme una base de datos con transacciones completas. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Básicamente estoy haciendo un ciclo donde veo cuál es la hora inicial, hago la escritura en base de datos, chequeo cuál es la lectura final y luego hago un ciclo unas 1000 veces y luego veo más o menos cuánto fue el tiempo que duró entre este punto y este punto en devolverme el control de la aplicación. Entonces, por acá tengo ya la aplicación corriendo. Vamos, y a mano derecha tengo el Performance Monitor. El Performance Monitor básicamente solo tiene dos counters. Uno me va a definir cuál es el promedio de escrituras en disco y el otro me va a definir cuáles son los flushes de log que es por segundo que se detectaron. Entonces vamos a hacer un ejemplo de transacciones completas. Como ven, si lo lograron ver, sucedió muy rápido, pero en los log flushes alcanzaron hasta 500 o 600. Si ven el promedio de segundos en retornar el control de la aplicación, fue 0,0018 para una inserción de 1000 records. Si utilizamos una transacción diferida, vemos que inclusive mejoró en cierto nivel a 0,0013 segundos para una inserción de 1000 records. Vamos a reiniciar rápidamente esta aplicación. Ok, vamos a correr el ejercicio de nuevo para volver a notar las diferencias. Llamamos las transacciones completas. A la derecha vemos que llegan a 200, 400, casi 500 log flushes por segundo. Y en una transacción diferida a nuestra derecha vamos a ver 84, 76 log flushes por segundo, básicamente. Entonces vemos que los log flushes que se loguean son menos y también las transacciones diferidas son más rápidas. Básicamente el tiempo que está esperando esta aplicación. Ahora yo esto lo hice con el Enterprise Library Login Block. Básicamente aquí estoy tocando varias tablas y estoy siguiendo varios procedimientos. No necesariamente este va a ser su metodología para el logueo de información. Acá tenemos, por ejemplo, también una aplicación que se llama SQL Query Stress de Adam Mechanic. Básicamente nuevamente voy a insertar en una base de datos 1000 records. Entonces teníamos esta base de datos DelayDB, que es la que tengo configurado para transacciones diferidas. Y voy a proceder a insertar 1000 records. .0037 en 8 segundos. Contra una base de datos de transacciones completas. Vemos que ya los segundos de espera en un cliente ya van siendo el doble. Estábamos de 30, ya vamos como por 60. Y el tiempo transcurrido fue de 10 segundos. Entonces vemos una diferencia acá en ambas aplicaciones con este SQL Query Stress o con la aplicación que creé utilizando el Enterprise Login Block, que efectivamente una aplicación va a durar menos, el tiempo entre iteraciones es más corto y la ejecución siempre va a ser más rápida. Entonces, en efecto, las transacciones diferidas presentan una mejora en rendimiento. Ahora, veamos el último caso rápidamente, que es el caso de la falla. ¿Ok?
¿Qué es lo que pasa cuando yo utilizo transacciones diferidas y ocurre una falla en mi SQL Server? Okay. Recuerden que creé la base de datos. La base de datos en este momento está en una llave USB que tengo pegada a mi laptop. Y vamos a tratar de hacer que SQL Server falle y ver qué sucede con esas transacciones. Entonces, voy a hacer un insert en la tabla que habíamos creado, VisiTest. Vamos a escoger la base de datos, ok. Vamos a hacer este insert y un select. Como pueden ver, ahora tengo el récord que había insertado en el ejemplo o el ejercicio anterior, el récord que acabo de insertar en esta tabla. Hasta este momento todo va bien. Realmente la tabla está funcionando y está aceptando información. Voy a forzar mi base de datos para que todas las transacciones sean diferidas de ahora en adelante. Voy a correr estas transacciones. Van a ser 3 inserts que de acuerdo a estas características de la base de datos, todas van a ser transacciones diferidas. Reviso mi tabla. Y en efecto, puedo ver aquí esta es la prueba 2, 3 y 4, diferido forzado. La información se encuentra en la tabla. Ahora, vamos a simular que mi disco falló, mi base de datos falló. Entonces, en este momento voy a proceder a remover mi USB. Acá la acabo de quitar. Ahora voy a correr un update sobre esta tabla. Y en efecto, aún así me dejó hacer un update sobre la tabla. Estamos viendo que en este momento no tengo los data files, el transaction log no están disponibles. Acabo de remover mi llave. Y sin embargo, SQL Server me dejó hacer un update. ¿Por qué? Porque tengo los datos en memoria y más o menos los está trabajando ahí. Todavía tal vez no se ha dado cuenta que la información, el data file no está. Trato de hacer otro insert. Ah, ya se dio cuenta. Dice, el log para la base PathVC no está disponible. Listo, ya SQL Server se dio cuenta que los archivos no están. Entonces vamos a tratar de hacer un select de esa tabla. Si me deja hacer el select, a pesar de que no tengo la llave ahí, veo que mi última transacción fue un update. Toda la columna de comentario la cambié por nuevo comentario. Bueno, entonces tratemos de hacer un spflush log para bajar los datos. Tal vez puedo salvar los datos de alguna forma. Tampoco me deja, realmente los archivos no están, la llave no está conectada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a tratar de salvar esta base de datos. Voy a volver a conectar mi llave. Vamos a esperar a que la laptop la reconozca. Listo, ya tengo la llave conectada. Ahora voy a hacer un rollback immediate de esta base de datos, la voy a poner offline y luego la voy a poner online. Vamos a ver ahora qué información tengo en la tabla. Como pueden ver, tengo la información original. El update que había ocurrido justo después de haber de haber removido la USB, ya no está, la información desapareció. Entonces esto es básicamente el riesgo que yo puedo correr con una transacción diferida. Básicamente si al momento de un error sucede algo con mi SQL Server, a la hora de ejecutar recuperación de la base de datos o volver a levantar el SQL Server, ¿puedo o no puedo ver los datos? En este caso, como vemos acá en este ejemplo, perdimos los datos. Ok. Y este sería el final de la presentación. Espero que les haya gustado. Pasaríamos al bloque de preguntas y respuestas. Bueno, tenemos una pregunta que era dónde podrían bajar la presentación. Yo dije que lo podían bajar en el SlideShare de la comunidad y si no en el canal de YouTube. Ahí se va a estar subiendo el video de la presentación. Tenemos otra pregunta desde Gonzalo Vicio. Dice, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buen webinar. ¿Cuál sería la diferencia entre ejecutar el SP Flush Log y realizarlo por consola el checkpoint?
Bueno, realmente cuando se utiliza un checkpoint, yo voy a tratar también de bajar la información que está en memoria disco. Entonces, básicamente el escenario es como el mismo. Ahí va a depender de la información que esté pendiente de memoria o no. Si yo trato de hacer un checkpoint y realmente no tengo nada disponible en memoria, todo está en disco, entonces pues, no va a suceder nada. La diferencia es que el flush realmente sí va a ejecutar un flush sin importar qué. El checkpoint, dependiendo de la información que haya en memoria, me lo va a hacer o no. Pero, digamos, para efectos de una transacción diferida, el resultado es el mismo, básicamente. Se va a guardar, se va a serializar la información en disco. Ok, Gonzalo, si te agradecería que me confirmaras si te respondieron la pregunta, si no, ¿dónde te gustaría que te ampliaran? Ok, dice Gonzalo, gracias, respondida. Si no tenemos más preguntas, bueno, hasta el momento son las únicas dos que tenemos. Si vamos a ver un segundo a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. No, si no hay más preguntas, vamos avanzando en la siguiente parte de la... Vamos comenzando con los anuncios. Recordarles que el próximo miércoles eh, vamos a contar con Fred Garita. Fred Garita es de Colombia, nos va a estar hablando de minería de datos, Machine Learning Edge Insights. Minería de datos es un concepto bastante ya aterrizado. La extracción de datos per se. Machine Learning es la nueva tecnología en the cloud que está proveyendo Microsoft para su solución de análisis de patrones. Y Edge Insights, para los que no lo conocen, habla acerca de tecnologías como Hadoop, de Big Data, para procesamiento de algoritmos de datos. Bueno, esto es nada más lo que le quería decir, es como una pequeña perspectiva de qué esperar en la próxima charla de Freddy Angarita. Y agradecerles de antemano el habernos acompañado con nosotros hoy. Siempre y cuando sigamos teniendo este nivel de asistencia, vamos a bien tratar de incrementar la cantidad de los webinars. Por dicha contamos con una gran variedad de expositores como Alejandro que nos colaboran en compartir su conocimiento con todos ustedes. Entonces, Alejandro, sin más, agradecerte de antemano el que hayas venido hoy con nosotros a compartir acerca de Ley Durability. Esperamos que esto haya sido de bastante provecho para todos los asistentes. Con gusto, Kevin. Hasta luego. Ok, hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante.